Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Somos Inés, Mar y Marta y hoy vamos a viajar al Renacimiento, a una época en la que el universo parecía pequeño, ordenado y completamente equivocado. Porque hoy hablaremos del hombre que, literalmente, movió la Tierra, Nicolás Copérnico. Ahora mi compañera Marta os va a hablar de la vida de Copérnico. El hombre detrás del mito. Imagina un tipo del siglo XVI que sabía de todo: medicina, leyes, matemáticas, astronomía. Eso era Copérnico. Nació en 1473, en lo que hoy es Polonia. Y aunque acabó siendo clérigo y administrador, su pasión era mirar el cielo y tratar de entender qué estaba pasando allá arriba. Durante sus años en Italia, que en ese momento era como la capital mundial del conocimiento, Copérnico absorbió unas nuevas ideas como una esponja. Ahí fue donde empezó a cuestionar el modelo tradicional del universo, ese en el que la Tierra era la reina absoluta, inmóvil y todo giraba alrededor de ella. Y ahora os voy a dejar con mi compañera Mar. Ahora os voy a hablar sobre el problema de los planetas rebeldes. Por siglos, la explicación oficial del cosmos venía de Claudio Ptolomeo, un sistema de círculos, dentro de más círculos. Todo para explicar cosas tan raras como que Marte pareciera retroceder en el cielo de vez en cuando. Pero Copérnico vio que aquello era como intentar arreglar una máquina vieja, pegándole cinta adhesiva una y otra vez. Funcionaba, pero cada vez era más absurdo. Así que decidió empezar de cero y se preguntó: ¿y si el problema es que estamos poniendo la Tierra en el lugar equivocado? Ahora Inés os va a hablar sobre esto. Yo ahora os voy a hablar del giro copernicano. Copérnico, sin telescopios, sin instrumentos modernos, solo con lógica y un montón de geometría, llegó a una idea que cambiaría la historia. La Tierra no estaba en el centro del sistema solar. Quien estaba en el centro era el Sol. Y de pronto todo encajó. El movimiento retrógrado, las posiciones cambiantes de los planetas, el comportamiento extraño de Mercurio y Venus, todo tenía sentido bajo un modelo heliocéntrico. Pero claro, soltar algo así en pleno siglo XVI no era precisamente lo más seguro. Copérnico lo sabía y por eso tardó años y años en atreverse a publicar su libro. Ahora Marta os va a hablar de su novela. Ahora yo voy a hablar del libro que nació el mismo día que el autor murió. Su gran obra, De Revolutionibus, salió finalmente en 1543 y el destino quiso que Copérnico muriera ese mismo día, con el primer ejemplar impreso en las manos. Casi poético. Pero ojo, el libro llegó con trampa. Alguien, un tal Andreas Osiander, para más señas, metió un prefacio diciendo que la teoría no era real, sino solo una manera matemática conveniente de hacer cálculos. Eso no era lo que Copérnico pensaba, ni lo que defendía, pero así intentaron evitar problemas con las autoridades religiosas. Y ahora mi compañera Mar os va a hablar del legado. El legado. Aunque al principio nadie entendió la magnitud del cambio, sus ideas inspiraron a otros gigantes: Kepler, Galileo y más tarde Newton. Ellos demostraron que Copérnico no solo tenía razón, sino que había abierto una puerta gigantesca, la del universo inmenso, dinámico y gobernado por leyes matemáticas. Y de paso, desmontó la idea de que la humanidad estaba en el centro de todo, y a partir de él ya no éramos los protagonistas del cosmos, sino solo un planeta más dando vueltas en un sistema mucho mayor. Esto conllevó un efecto dominó, del que os va a hablar Inés. Después de Copérnico, el efecto dominó. Tras la muerte de Copérnico, su ideal del Sol en el centro del sistema solar no se apagó. Fue el inicio de un efecto dominó científico. Tycho Brahe, con observaciones superprecisas, recopiló datos que luego aprovechó Johannes Kepler para descubrir que las órbitas no eran circulares, sino elípticas. Ese pequeño cambio hizo que el modelo heliocéntrico funcionara mucho mejor. Después llegó Galileo, que con su telescopio vio cosas que nadie había visto: la luna de Júpiter, las montañas en la luna, pruebas que apoyaban claramente a Copérnico, aunque eso le costó un juicio y terminar en arresto domiciliario. Finalmente, Newton cerró el círculo. Con su ley de la gravedad, explicó por qué los planetas se movían tal y como se habían descrito todos ellos. Y así, lo que empezó como una idea arriesgada terminó convirtiéndose en la base de la ciencia moderna. Copérnico no vivió para ver la revolución que provocó, pero su teoría marcó el inicio de la ciencia moderna. Fue el hombre que hizo lo impensable: mover simbólicamente a la Tierra y a todos los que vivimos en ella. Gracias por escuchar este episodio. Esperemos que te haya gustado esta historia del universo. ¡Hasta la próxima!